La mastitis afecta la producción lechera. Para garantizar la salud de los animales y no tener pérdidas en la producción lechera, es importante la prevención de la mastitis bovina. En el tema de mastitis, debemos comprender que se puede prevenir, se puede tratar, y existen dos tipos de mastitis. La mastitis afecta principalmente a las vacas especializadas en leche. Esta enfermedad es la inflamación de la glándula mamaria de las vacas, ocasionada por diversos factores, como pueden ser estafilococos y bacterias coliformes. Al hablar de mastitis, debemos saber y diferenciar que existe la mastitis subclínica y mastitis clínica. Mastitis subclínica, el principal síntoma de esta mastitis es que los efectos no son visibles y hay caída en la calidad y producción de leche. Si no se trata de manera correcta, se puede convertir en mastitis clínica. Mastitis clínica, esta mastitis provoca en la ubre de la vaca un edema visible, hay liberación de pus en la leche, hay presencia de dolor. Hay caída en la producción lechera debido a la inhibición de la alimentación del animal, además existe deshidratación. Como en muchos casos de la vida, prevenir es mejor que tratar, y si la enfermedad se presenta el daño sea mínimo o nulo. Consejos para prevenir mastitis en vacas lecheras. La higiene es el pilar fundamental a la hora de prevenir, no importando si el ordeño es manual o mecánico. El cloro le puede ayudar para desinfectar los utensilios utilizados en el ordeño antes y después. Las personas encargadas de realizar el ordeño deben lavarse bien las manos y llevar ropa limpia. El uso de mandiles o delantales es muy beneficioso. Conocer nuestro hato es básico, porque permite conocer si algún animal tiene mastitis. De ser así, sepárela. En otras palabras, ordeñar primero a las vacas sanas, para minimizar los riesgos de contaminación cruzada. Una práctica que puede beneficiarle es alimentar a las vacas al terminar el ordeño, para obligar a las vacas que permanezcan de pie, ya que si la vaca se acuesta después del ordeño, el contacto del pezón y el suelo facilita la contaminación, debido a que el orificio del pezón está abierto, pero si la vaca está de pie, proporciona el cierre natural del orificio del pezón.